Hola, buenos días. Bienvenidos a la iglesia en línea. Como probablemente noten, estoy aquí en mi casa donde he estado en cuarentena por haber sido expuesto al COVID y quiero mantener la distancia. Lo bueno es que esté negativo y me siento bien, pero quiero estar tan seguro como sea posible. Estoy un poquito decepcionado porque quería ser parte del mensaje y de la experiencia en línea de hoy. No solo porque vamos a empezar con un nuevo formato, sino porque estamos introduciendo una nueva serie y un tema para el año. El nuevo tema para el año es dos palabras muy fáciles: nosotros creemos. Y la idea detrás de esto no es solo una oportunidad para meternos en profundidad de las cuales son las doctrinas y cosas fundamentales que creemos como cristianos, pero no solo eso, mirar a eso, sino preguntarnos por qué creemos esas cosas, qué diferencia hace en mi vida. Pero nosotros creemos no es solo una oportunidad de profundizar en eso, sino es una declaración de fe. Nuestra iglesia diciendo que nosotros somos gente que cree. Si tú lo dices, Señor, nosotros creemos y queremos vivir en esa fe. Y la pregunta que nos hacemos a lo largo de todo el año es: ¿qué pasaría si estas cosas que decimos que creemos son realmente ciertas? Entonces, el nuevo formato en estas semanas va a ser como una experiencia en el living room de tu casa. Vamos a estar ahí esparcidos acerca del living para estudiar la Biblia y alabar a Dios juntos y en estos mensajes de esta mañana y compartir un poquito de esto. Esta idea de nosotros creemos y perseguir la fe que nosotros tenemos como creyentes, como un grupo de creyentes que nos desafiamos y nos animamos unos a otros en esta travesía juntos. Quiero agradecer a Steve que va a traer el mensaje de hoy. Yo estaba deseando hacerlo, pero Steve tiene un gran mensaje sobre la vida de Abraham y lo que la fe significa desde la perspectiva de Abraham. Así que estoy muy animado por ver lo que va a suceder el día de hoy. Quiero también recordarles que si podemos orar por ustedes, hay un número que puedes escribir un texto para que oremos por ti. Y siempre pueden dar en línea y también pueden ir a fbclodi.org para bajar las notas del sermón y cualquier otra información acerca de lo que está sucediendo. Tenemos la clase de fe y ciencia también, que va a estar teniendo lugar. Estoy muy animado de que estén aquí con nosotros y déjenme orar. Señor, yo te pido que vengas y que en lo que nosotros nos juntamos para abrir nuestros corazones y nuestras mentes para todo lo que tú tienes para decirlos, yo te doy gracias, Señor, por esta comunidad de fe que está aquí. Ha sido un año difícil y ha sido una semana difícil y una temporada difícil, pero creemos que estas verdades fundamentales son las cosas que pueden guiar nuestras vidas y guiar nuestra nación y sanar nuestra tierra y volvernos a ti. Yo oro que tú trabajes en cada uno de nosotros y nosotros decimos que creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you.
Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hand hath made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
Ok, hace un par de siglos había este grupo de almas valientes que se llamaban los misioneros de una vía. Lo que hacían era compraban un boleto de avión sin regreso y en lugar de maletas empacaban todo lo que tenían, todo lo que les pertenecía en un ataúd. Y en lo que se iban, a todos los que le saludaban le decían, sabían que no iban a regresar. Entonces uno de estos hombres, Milmut, le dijo, se fue a un New Breed en el Pacífico y él sabía que al ir ahí, que los nativos habían martirizado a cualquier misionero que hubiera ido. Pero él no temía por su vida porque había muerto a sí mismo y había empacado ese ataúd. Y por 35 años este hombre vivió en esa tribu y cuando murió lo enterraron en el centro de la aldea y en la lápida decía, cuando vino no había luz y cuando se fue no había oscuridad. ¿Y a cuántos no nos gustaría tener eso en nuestra lápida? Y eso ruega la simple pregunta, ¿irías? ¿Tú irías? Si Dios te llama a ir, ¿irías? Hoy estamos empezando un nuevo año y una nueva serie, un nuevo tema. Y la idea de este año es, nosotros creemos. Y para mí se cae de maduro esta pregunta. Si creyéramos lo que decimos que creemos, entonces ¿cómo haríamos tal o cual cosa? ¿Cómo viviríamos? Si creyéramos lo que decimos que creemos, ¿cómo pensaríamos? O sea, si realmente creyéramos lo que decimos que creemos, ¿no cambiaría todo para nosotros? Porque lo que crees genuinamente afecta todo lo que dices y haces. Déjame darte un ejemplo. Cada vez que vas en un avión, estás poniéndote en un tubo gigante que pesa un montón de kilos y tú crees que ese tubo gigante se va a levantar y yo he estudiado un poco, pero parece que no va a funcionar. Pero estás confiando cada vez que te subes a un avión de que 6 millones de partes van a funcionar como tienen que funcionar y llevarte del punto A al punto B. Estás confiando que más de 60,000 galones de gasolina no van a estallar en el aire. Eso es lo que estamos confiando. Pones tu fe en 40,000 remaches que van a sujetar el avión para que no mueras. Pero nos subimos a un avión todo el tiempo y confiamos en eso. En Hebreos capítulo 11 dice lo siguiente. Les voy a pedir que vayan a Génesis capítulo 12, pero Hebreos 11 dice 1. La fe muestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y ahora, si has leído Hebreos 11, a veces se llama el Salón de la Fama de la Fe. Lista a esta gente que tuvo fe y como resultado de eso honraron a Dios con sus vidas. Solo Moisés tiene más versículos en el capítulo 11 de Hebreos que Abraham, que es el padre de nuestra fe. Y Abraham en Génesis, su historia toma 13 capítulos de Génesis y aparece 75 veces en las Escrituras y normalmente se le llama el padre de nuestra fe. Muchos saben que Abraham antes era Abram y su esposa Sara antes era Sarai e hizo un pacto con ellos, Dios. Y Dios les cambió el nombre a Abraham y Sara. Así que si me equivoco, ustedes saben de qué estoy hablando. Pero si van en sus Biblias al capítulo 12 de Génesis, si miras en Génesis, hay un montón de cosas que pasan entre el capítulo 10 y el 11 de Génesis. Hay como 1000 años entre ellos. 1000 años de historia que la Biblia no registra en esos nombres y genealogías. Hay 1000 años que pasaron y pasaron 1000 años y dices sí. Y entonces viene Abraham a la escena. ¿Y por qué Abraham? ¿Por qué él? ¿Por qué empezamos la historia con Abraham? No porque tuviera credenciales o porque fuera calificado. Eso es no lo que llama la atención de Dios. Pero hay algo de Abraham que explica por qué Dios lo usaría para comenzar esta nación. Abraham, la historia de Abraham es una historia de fe. Él cree. Y porque por la fe de Abraham, Dios él escoge usar a Abraham
como una parte tan importante de nuestra fe como creyentes. Lo primero que quiero que veas es que la fe es seguir a Dios cuando no sabes a dónde vas. La fe es seguir a Dios cuando no sabes a dónde vas. En Génesis capítulos 12, versículo 1 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham se va, como el Señor le indica. Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando dejó Ur de los Caldeos. Vas a ser el padre de esta gran nación, pero no aquí. Así que deja todo lo que tienes, deja todo lo que conoces. Y si esto no salta a tus ojos, él simplemente va, él se va. Empaca sus cosas, carga la camioneta, pone las cosas arriba en la vaca y se va. Y Abraham tiene 75 años cuando hace esto. Sara tenía 65 y Dios dice, voy a construir esta nueva nación y voy a hacerlo con una pareja anciana. Eso es lo que voy a hacer. Sara han estado recolectando el seguro social por años, se mudaron a la comunidad de Delaware. Y están ahí y piden el descuento de ancianos en McDonald's. Pero no son solo esta pareja de ancianos, son una pareja de ancianos estéril. No pudieron tener hijos y en un tiempo donde tener hijos era todo, ella era infértil. Entonces no solo te vas a mudar de Delaware a otro lugar, sino que no tengo idea cómo va a funcionar. No sé si sabes esto, pero a la gente mayor no le gusta el cambio. No sé si has escuchado cuántos ancianos se necesitan para cambiar una bombita. ¿Quién dijo algo de cambiar algo, no? A ellos no les gusta cambiar las cosas. Esta historia sería mucho más creíble si fuera una pareja joven, energética, en los 20s, como Roman y Whitney. Ustedes serían perfectos para esto, ¿no? Pero vemos esta locura donde Dios usa una pareja anciana para crear una nación. Y esto se repite una vez y otra vez en las Escrituras. Dios usa al menos probable para contar su historia. Había un póster en la oficina, en nuestro centro de ministerio, en la iglesia donde estaba, y seguro que viste esto, quizás has estado en una librería o algo. Es una lista de los personajes bíblicos y dice, Noé era un borracho, Abraham era demasiado viejo, Isaac era un soñador, Jacob era un mentiroso, Lea era fea, José se aprovecharon de él, Moisés no podía hablar, Gedeón tenía miedo, Sansón tenía el cabello largo y era un mujeriego, Rahab era prostituta, Jeremías y Timoteo eran muy jóvenes, David tuvo una aventura y era un asesino, Elías era suicida, Isaías predicó desnudo, awkward, Jonás huyó de Dios, Naomi era viuda, Job fue a la bancarrota, Pedro negó a Cristo, los discípulos se quedaron dormidos mientras él oraba, Marta se preocupaba por todo, la mujer samaritana era divorciada, Zaqueo era muy bajito, Pablo era muy religioso, Timoteo tenía una úlcera y Lázaro estaba muerto. Y al final dice, ¿de verdad piensas que Dios no puede usarte? Y esa es la historia de Abraham y Sara. No es lo que esperarías que fuera, no es lo que nosotros elegiríamos, pero es lo que vemos una y otra vez en las Escrituras. Así que, ¿por qué Dios usa a esta pareja anciana e infértil para decir la historia? Y la respuesta es simple, porque así es como Dios lo hace, para su gloria. Él es el que se lleva la gloria en las historias. Escoge al débil y al menos probable para que veamos a Él en la historia. La fortaleza de Dios brilla en nuestra debilidad. Y si sientes que no eres capacitado, si sientes que eres muy viejo o quizás has cometido muchas equivocaciones y dices, ya arruiné mi oportunidad y ni siquiera tengo los dones o los talentos o los recursos para hacer esto. Vemos que Dios usa gente como Abraham y Sara y los usa y usa gente como yo. No tiene sentido en el papel, pero así es como Dios lo hace, porque así es como Él es glorificado. Puede usar una ama de casa para alcanzar al vecindario, puede usar a un
estudiante raro para alcanzar a sus amigos. Dios puede usar a un hombre que creció sin un padre para convertirse en un gran padre. Y puede usar a una viuda que va a arrodillarse y orar para comenzar un ministerio en la iglesia. Es lo que hace Dios. Puede usar a cualquiera y puede usarte a ti. Así que el punto y el título de este sermón lo estoy llamando Ir significa ir. Para Abraham, Dios dijo ve y él va. Algunos piensan que estoy hablando de California, pero no le voy a dar a Gavin la satisfacción. Aparte, mi parte favorita del invierno es ver el invierno en la tele desde California, porque allá afuera está frío, no quieren irse, confíen en mí. Pero cuando Dios dice ve, Abraham y Sara tienen que ir, tienen que seguirlo en fe. Y no tienen idea dónde van. Y en Hebreos 11 dice, por la fe Abraham obedeció cuando Dios lo llamó a irse de su casa e ir a otra tierra que Dios le iba a dar como su herencia. Y él fue sin saber a dónde estaba yendo, ¿verdad? Tenemos que ir cuando somos llamados a ir. Entonces, el segundo punto es esto. Fe es creer en Dios a pesar de todas las esperanzas. Y obviamente Dios llama a Abraham a irse de ese lugar y ser el padre de una nación. 75 y 65 años, no tenían hijos. Eso no tiene sentido. Pero un par de capítulos después, en Génesis capítulo 15, vemos que Abraham empieza a dudar con esa promesa. Mira lo que dice en el capítulo 15, versículo 1. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Él le creyó y el Señor se lo contó como justicia por su fe. Antes de que pasara cualquier cosa, él fue justificado por la fe. Esto no tiene ningún sentido más que hace un minuto. Eso está todo bien, pero no tiene ningún sentido que Abraham eligió creer en Dios. Y lo divertido es que mucho de nuestra vida y de nuestra historia va a reducirse a esa pregunta. ¿Le creo a Dios? O sea, ¿realmente creo lo que Dios dijo? Aunque sea en contra de todas las opciones. ¿Le creo a Dios? ¿Cómo respondes a esta pregunta? Tiene un efecto dramático en el resto de tu vida. ¿Le crees realmente a Dios? ¿No tuviste ese trabajo que estabas queriendo? ¿Le crees a Dios? ¿No entraste a esa escuela que pensaste que ibas a entrar? ¿Le crees a Dios? Esta persona que tú pensaste que ibas a pasar el resto de tu vida con ella se fue. ¿Todavía le crees a Dios? ¿Aún crees que Dios puede trabajar todas esas cosas para el propósito que Él tiene para ti? Mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 4. No vayan ahí, pero se los quiero mostrar. Romanos 4 dice, aun cuando no había razón para tener esperanza, Él siguió teniendo esperanza. Él creyó que iba a ser el padre de muchos y porque Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que vas a tener. Y Él no se debilitó, aunque tenía como 100 años, para los que están haciendo las cuentas, aunque tenía 100 años, Él pensó que su cuerpo estaba muerto, y nadie diga amén con esto, por favor. Y también la matriz de Sara. Él nunca dejó de confiar en Dios. De hecho, su fe se fortaleció y en eso le trajo gloria a Dios. Estaba completamente convencido de que Dios es capaz de hacer lo que Él promete. Entonces, Abraham le cree a Dios. Le cree. Así de simple. Quiero que entendamos esta distinción que está en las notas. Es importante que entendamos esto. La fe no es creer que Dios va a hacer lo que yo quiero que haga. La fe es creer que Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer. La fe es creer que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer, no lo que yo quiero que Él haga. No puedes solo creer suficiente
y hacer que Dios haga lo que tú quieres. Eso no es fe. Pero puedes confiar que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Entonces, avancen al capítulo 16 en Génesis y vamos a ver cómo Abraham y Sara le creen a Dios, pero Dios se está moviendo muy despacio ahí. ¿Alguien puede decir amén? Sí, a veces pasa, ¿no? Entonces Sara toma cartas en el asunto y aquí está el punto. La fe es esperar en Dios cuando nada sucede. Fe es esperar en Dios cuando nada está sucediendo. Y Génesis capítulo 16, 1 y 2 dice: Ahora Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. No lo hagan, ¿eh? No lo hagan, ¿eh? No, o sea, no. No va a funcionar. ¿Se imaginan? Abrahamcito, estoy en un en un programa de televisión, ¿no? No sé si Abraham está ahí y dice, ¿esto está realmente sucediendo? No sé si conocen esto, pero cuando las mujeres dicen algo, no quieren decir lo que están diciendo. O sea, déjame darte un ejemplo. Cuando a veces una mujer dice, ¿en serio? Lo que significa es, te voy a dar una oportunidad para que reconsideres lo que estás diciendo. Cuando una mujer dice, necesitamos hablar, lo que en realidad quiere decir es, yo voy a hablar y tú necesitas escuchar. ¿Ok? Eso es verdad. Cuando una mujer dice, quizás, lo que está queriendo decir es, oh, no, de ninguna manera. Y cuando una mujer dice, cuando dice no, cuando quiere decir que no, y cuando una mujer dice sí, significa no, a no ser que diga sí, o quizás, nadie realmente sabe lo que significa, ¿no? Pero cuando una mujer dice wow, lo que quiere decir es, estoy impresionado de cuán estúpido puede llegar a ser una persona. Y lo último es, cuando alguien dice, haz lo que quieras, es una trampa, es un reto. Y lo que sea que quieras hacer, no lo hagas en ese momento. Y luego, por supuesto, ¿no? Cuando le preguntas a tu esposa, hipotéticamente, ¿cómo estás? Y ella dice, bien, estoy bien. Lo que bien realmente significa es, realmente no puedes leer mi lenguaje corporal. Y eso me molesta. Y estoy lo opuesto de bien, pero como no lo puedes ver, te voy a hacer sufrir hasta que te des cuenta lo que hiciste. ¿Verdad? Sí, ayuda, ¿verdad? Lo divertido de esto es que esta locura, ¿no? Este intercambio así entre Abraham y Sara, él lo hace, ¿no? Sin importar cuán retorcido es, pero si conoces la historia, Agar tiene un hijo, Sara tiene resentimiento, la destrata, y Agar es enviada al desierto con este hijo que tiene, y es un caos. Y todo esto es porque Abraham y Sara no estaban dispuestos a esperar en Dios. Abraham y Sara están creyendo en Dios para el resultado, pero no quieren esperar en Dios para el tiempo de Dios o la manera de Dios. Cuando Dios nos llama a hacer algo, cuando Dios dice ve y nos llama a hacer algo, hay 4 maneras en las que podemos contestarle a Dios. La primera es esta. Le decimos, ni modo, no. Dios dice, quiero que hagas esto, y nosotros vamos en la dirección opuesta. No vamos en la dirección que Dios nos pide, vamos en la dirección contraria, y es directa rebelión contra Dios. La otra respuesta que le damos a Dios es a medias. Dios dice, esto es lo que te estoy llamando a hacer, y decimos, yo voy a ir, pero, sí, pero, y tenemos algunas excepciones, voy a hacer esto, pero obviamente no quieres que haga esto en el trabajo o en la escuela, ¿verdad? O sea, tenemos esta mentalidad a medio camino. La tercera forma es lo que llamo la manera de Abraham y Sara, es, sí, mi forma. O sea, voy a hacer lo que tú quieres, pero no
pero lo voy a hacer a mi manera. Déjame mostrarte. No lo voy a hacer como tú quieres, no voy a esperar, por eso lo voy a hacer a mi manera. Y le dan una mano a Dios. Entonces, Agar tiene a Ismael y Dios le dice, a él también lo voy a hacer padre de una nación y es padre de las naciones árabes. Y Isaac, que van a ser luego, adelantando en la historia, es otro padre de otra nación, se convierte en el padre de los judíos y de la fe cristiana. Y 4,000 años después todavía estamos pagando las consecuencias de eso. Están en el Medio Oriente peleando los hijos de Ismael y los hijos de Isaac en un conflicto que no pueden resolver una y otra vez. La última forma que podemos contestar a Dios obviamente, es decirle a Dios a tu manera. Voy a ir, Señor, y voy a hacerlo a tu manera. Si tú dices ve, yo voy a ir a tu manera, a tu tiempo. Y esa es la respuesta correcta, ¿no? No la elegimos normalmente, pero quizás lo más famoso por lo que Abraham es conocido es este episodio en la montaña con Isaac. Y en Génesis, vayan al 22, vamos a avanzar unos capítulos, y este es por lo que Abraham es más conocido. Dios le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac. El punto es que la fe es confiar en Dios cuando la historia no tiene sentido. En Génesis capítulo 22, del 1 al 3, vemos esto. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien amas tanto, y ve a la tierra de Moriah. Allí a lo alto lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se llevó con él a sus 2 siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. No sé si entiendes esto, pero ¿qué va a hacer la próxima mañana? ¿Qué va a hacer? Go, mean go. Ve significa ve. Entonces él va. Y en lo que me imagino esto, Abraham está ahí en su burro, preparando el burro, juntando las cosas y está pensando, ¡qué locura! O sea, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué me pides que haga esto? Este es el hijo que me prometiste, el que iba a ser el padre de una gran nación. Esto no tiene ningún sentido. Pero escucha la fe de Abraham en el versículo 5. Dice, quédense con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Fíjate el pronombre. Adoraremos y volveremos enseguida. Nosotros y nosotros. ¿Ves la fe en esa palabra? La fe en esa palabra no dice nosotros iremos y yo vendré. Es nosotros volveremos. Un par de versículos después, en el versículo 9, dice, cuando llegaron al lugar que Dios había indicado, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en el sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad le temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces, Isaac tiene como 15 años, para los que todavía están haciendo las cuentas. Y el ángel del Señor está en la región de Moriah. No sé si vieron ese otro pronombre. No me has negado tu hijo, a mí, tu único hijo. No, a mí, no a él, a mí. No es el ángel Miguel, Gabriel, es el ángel del Señor, no es un ángel del Señor, es el ángel del Señor, una premonición de Cristo o Dios él mismo, porque le dice, no me has negado a mí, tu hijo, es Dios. Muchos conocen cómo la historia termina, aparece el Cordero y llaman ese lugar el Dios que provee. Y vemos esta nación de Dios, este pueblo de Dios que viene de Isaac un par de años después,
se casa con Rebeca, 20 años después tienen un hijo, bueno, 2 hijos, Jacob e Esaú. Dios empieza la cosa empieza, se terminó la infertilidad en ese momento, tiene 12 hijos, 4 esposas, y entonces tiene las 12 tribus de Israel. Vemos esta historia donde ve significa ir, y eso me dirige al, entonces, ¿qué? Me siente tan bien estar con gente. Entonces, ¿qué? ¿Qué hago con esto? Al final de tus notas, les puse esta pregunta. Si realmente creemos lo que decimos que creemos, entonces tenemos que ir. Es así de simple. Si creemos lo que decimos que creemos, tenemos que ir. En Santiago 2 dice lo siguiente: ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham le fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y para los que están haciendo la matemática, bueno, primero quiero llamarles la atención a ese lugar, Moría. Esto es lo que se llama un presagio, cuando un autor o un director prefigura lo que va a pasar, y está prefigurando este monte de Moría. Es el monte donde Jesús fue crucificado. Miles de años después, tenemos el padre de nuestra fe, Abraham, que se le pide que vaya a esta tierra desconocida, que deje su familia y va a esta tierra desconocida y que sacrifica a su hijo como una prueba. Luego tenemos un Salvador que va a ir desde el confort del cielo a ser un hombre y caminar en el desierto, y va a ir, y porque no va a decir no sea mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, y él va a ir por su propia voluntad a ese mismo lugar y ser crucificado en una cruz para ti y para mí. Y Dios, el verdadero Padre de nuestra fe, sacrifica a su Hijo no como una prueba, sino porque nos ama tanto. Si no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes que empezar en algún lugar en esto de que nosotros creemos. Habla con alguien en tu propio living room que te pueda ayudar a entender quién es este Jesús. Somos una iglesia que queremos apoyarte en eso. Pero también he estado pensando qué significa eso y traerlo más acerca a casa, para ti, para mí. Y he estado pensando en esto para un so what más tangible. Pero la verdad es que para nosotros solo tenemos unos grandes momentos de esos. Ve significa ve en nuestra vida. Abraham no escuchó eso de ve hasta que tiene 75 años. Por los primeros 75 años simplemente era un tipo ahí en la tierra, en Ur, ¿no? Abraham de Ur, de los caldeos. Y entonces Dios le dice va, y él fue. Si estás haciendo la matemática, cuando llega al mensaje de ir a sacrificar a Abraham en el monte, son 25 años, después tiene como 100 años, y después 15 años más, 35 años, cuando tiene este segundo momento donde dice, voy a ir. Y entonces lo interesante es que en lo que proceso eso en mi vida, ha habido esos momentos grandes de ir significa ir, pero la única forma de contactar de la manera correcta es prepararnos para esos momentos, que has decidido de antemano que cuando Dios diga, ve, vas a ir. Tenemos un montón de momentos pequeñitos de esos, donde Dios dice y sentimos el mover del Espíritu Santo para animar a alguien o para traerle algo a alguien o proveer para una necesidad. Y tenemos que estar listos para contestar esos momentos pequeños también, ¿no? Quiero orar y vamos a empezar con la discusión aquí en el living room, pero ver lo que significa ir para nosotros. Dios, yo oro que escuchemos tu voz para cuando nos llamas a ir. Que cuando tú digas ve, nosotros estemos listos para creer en fe ahí en ese momento, no sin saber el final de la historia o cuando parece estar en silencio, que estemos listos en nuestros corazones para comprometernos e ir. Y que nos comprometamos a hacerlo a tu manera, no a mi manera, no de ninguna manera o a mitad de camino, sino a tu manera. Oro que en lo que escuchamos tu voz, en esos momentos grandes, que empaquemos nuestro ataúd y vayamos, y estemos dispuestos a sacrificar de manera tangible, porque tú nos has llamado a hacerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, déjenme preguntarle a ustedes en lo que han estado escuchando. ¿Qué
momentos así de ve significa ve han tenido o están sintiendo en este momento en algún área de tu vida? Para ustedes. Yo estoy aquí como el resultado de un ve significa ve. Estábamos en el Midwest y cuando Dios nos llama de regreso y cuando todo el mundo está mirando a California en el retrovisor, nosotros tenemos este momento de... ¿significa realmente que quieres que volvamos a California? Entonces, tenemos algunas personas que han escuchado ese llamado de ir y han venido, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué significa? O algo que habló a tu corazón de este mensaje, que fue o es cierto para mí. Para mí, Abraham comete un montón de errores. La regó un montón de veces y hay consecuencias serias. Lo que es profundo para mí, esto no significa que Dios no nos usa. El momento clave es Génesis 22 y en este momento tan poderoso que Dios usa, pero Dios no borra las partes donde Abraham comete esos errores y es parte de la historia, ¿no? No lo vamos a hacer perfecto, pero ir significa ir. No lo vamos a hacer de manera perfecta, pero eso es parte del camino. Aún los que están cometiendo errores tienen esos momentos y hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta, ¿no? Y yo me he equivocado tantas veces que esto me hace pensar, bueno, aún Dios puede usarme, ¿no? Y es parte del viaje. Agregando a eso, cuando yo me enfrento a ese momento de ir significa ir, para mí lo que significa es, yo soy el tipo de persona que sí, pero, ¿no? Déjame prepararme un poco antes de ir, o que si esto sucede, o sí, pero voy a ir, pero dame un poquito de tiempo, ¿no? Entonces creo que una lección para mí de Abraham es, tienes ese llamado de ir y empaca y se va, y no le dice déjame prepararme o algo, ¿no? Y para mí en mi corazón es quizá no necesito toda esa preparación y está bien si no, las cosas no son perfectas, ¿no? A veces racionalizamos el no ir porque estoy siendo diligente, porque estoy planeando, estoy preparando, pero la verdad es que Dios dice, bueno, no me importa tanto eso, sino que vayas. Yo lo veo en maneras pequeñas. Para mí a veces es el susurro de Dios que necesito hablar con alguien. Es ese en mi corazón, ¿no? Ese sentir de decir esas palabras que necesitan ser dichas. Creo que en una manera diaria o semanal, esas cosas de Dios me está diciendo, no, habla de esto, haz esto, dije esto, sé valiente en tu palabra, ¿no? Así es como yo lo veo, ¿no? En esos momentos. ¿Has tenido esa sensación de que tienes que hacer esa llamada o ese texto y tú dices, no, están ocupados o no necesito hacerlo? O alguien más ya se debe haber encargado de eso. Y ese es un momento de ir significa ir, ¿no? O hacerlo, ¿no? Y es fácil ignorarlo. Realmente valoro que digas eso porque en nuestras vidas, la gente que yo hablo y en mi propia vida, leemos la palabra de Dios y estamos buscando esos momentos grandes, ¿no? Y han habido momentos en esos. Quizás el más grandes en nuestra vida fue adoptar, ¿no? Y lo difícil de eso, ¿no? Que ha sido. Eso fue un momento grande. Pero valoro que viendo el proceso, ¿no? Y la matemática, hay dos momentos grandes en su vida, ¿no? En esos 30 años. Y como cristianos a veces pensamos de que Dios no me está usando porque no he tenido ese momento grande, ¿no? De ir significa ir. Y es cada día, ¿no? Ese pequeño sonido que Dios nos está pidiendo
hacer algo, ¿no? Y quizás en 75 años no vamos a escuchar cosas grandes. No significa que somos menos importantes, ¿no? Entonces me gusta que hagas eso. Me parece que lo que ustedes hicieron con la adopción es un momento grande, ¿no? Porque te comprometes con toda la vida, ¿no? Para nosotros ha sido literalmente, nos mudamos de un país a otro un par de veces y para nosotros era Dios nos está diciendo que vayamos a algún lugar y en algunas ocasiones sabíamos lo que estábamos haciendo porque volvíamos de regreso a nuestro país o porque volvíamos a México donde estuvimos antes, pero creo que tratando de ponerme en los zapatos de Abraham, en nuestro caso ha sido como, Él se va a encargar de los detalles, Él va a hacerlo, casi incluso de una manera no muy responsable. Dios está con nosotros y Él nos va a guiar, Él va a decirnos qué hacer y nosotros simplemente vamos. ¿Cuánto nos preocupamos por los detalles, no? Y eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Tuve este pensamiento en mi cabeza, ¿no? Empecé diciendo que hay 1000 años entre el capítulo 11 y el 12, ¿no? Pero te preguntas si Dios le hubiera dicho a alguien en esos 1000 años, ve, y no respondieron, ¿no? Qué interesante de que el nombre de Abraham está registrado en las Escrituras porque él fue, ¿no? ¿Algo más o alguna aplicación personal que Dios te está diciendo que necesitas hacer o avanzar en algún sentido? Déjame terminar con una oración. No sé, esto ha sido nuestro living room. Como muchos de ustedes tienen familia con los que se están quedando. Y hemos estado trabajando juntos y esta es como que nuestra burbuja, es nuestro living room con quienes hemos estado pasando tiempo juntos, con los que hemos estado trabajando y haciendo todo, así que es un honor para mí estar en una comunidad con ustedes. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos, gracias por tu palabra y por cuánto tu palabra penetra en nuestras vidas y nos muestra quién eres y trae vida a lo que debemos ser. Y es luz a nuestro alrededor. Oro en lo que vamos atravesando este año tan complicado, que camines con nosotros, que vayas donde nosotros vamos y que nos quedemos quietos cuando no escuchamos de ti, pero déjanos hacer todo en comunidad y en relación con unos con otros y buscándote. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hey, si estás ahí en tu living room, tenemos preguntas de discusión impresas que puedes bajar en un PDF. Ve a tu familia como tu grupo pequeño, a tu burbuja como tu grupo pequeño. No simplemente veas esto y cantes un par de canciones. Comprométete con el contenido y ya sea así en la mesa redonda o lo que fuera en tu living room. ¿Qué significa crecer y qué significa ir cuando Dios dice ve? Dios los bendiga.